Imagina una copa antigua, sencilla, pero cargada de un poder que ha obsesionado a la humanidad durante siglos. Una reliquia que, según la leyenda, fue tocada por Jesucristo en la última cena, y que promete la vida eterna, la sabiduría o la redención. Esto es el Santo Grial, un objeto que ha inspirado a caballeros medievales, reyes, poetas e incluso a aventureros modernos como Indiana Jones. Pero, ¿qué es realmente el Santo Grial? ¿Es una copa física, escondida en algún rincón de Europa? ¿O es un símbolo de algo mucho más profundo, la búsqueda de la verdad, la fe o la perfección? Durante más de 2000 años, esta pregunta ha llevado a hombres y mujeres a recorrer desiertos, montañas y castillos, desde Jerusalén hasta la Catedral de Valencia. En este documental de hora y media, te invitamos a unirte a un viaje épico, uno que cruza fronteras, épocas y creencias. Exploraremos las raíces cristianas del Grial, desde la última cena hasta las manos de José de Arimatea. Seguiremos su rastro a través de las leyendas del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. Visitaremos los lugares que reclaman custodiarlo, como la Catedral de Valencia, y analizaremos si alguna de estas copas podría ser el verdadero Grial. Y, finalmente, descubriremos por qué, incluso hoy, el Grial sigue fascinando al mundo, desde las pantallas de Hollywood hasta los corazones de los peregrinos. Así que, toma tu mapa, prepárate para la aventura, y acompáñanos en la búsqueda del Santo Grial. ¡Comencemos! El Santo Grial comienza su historia en un momento crucial para la cristiandad, la Última Cena. Según los Evangelios, Jesús compartió pan y vino con sus discípulos en Jerusalén, instituyendo la Eucaristía, un acto que simboliza su sacrificio. Pero la Biblia no menciona una copa específica, y aquí comienza el misterio. ¿Podría esa copa haber sido preservada como una reliquia sagrada? La tradición cristiana, amplificada por textos medievales, dice que sí. En el siglo XII, el poeta francés Robert de Boron escribió que José de Arimatea, un seguidor de Jesús, fue el primer custodio del Grial. Tono sube. Según la leyenda, José usó esta copa para recoger la sangre y el agua que brotaron del costado de Cristo en la cruz, herido por la lanza de Longinos. Jesús resucitado se apareció a José, ordenándole llevar el Grial a Britania. Así comenzó un viaje que, según algunos, lo llevó desde Jerusalén a Roma, y luego más allá. Pero, ¿qué tan histórica es esta historia? Hablamos con un historiador ficticio, el Dr. Miguel Serrano, experto en reliquias cristianas. No hay evidencia arqueológica directa de que José de Arimatea viajara con una copa, nos dice. Sin embargo, es plausible que los primeros cristianos veneraran objetos relacionados con Jesús, como un cáliz de la Última Cena. En el siglo III, cuando los cristianos enfrentaron persecuciones bajo el emperador Valeriano, la tradición cuenta que el Grial fue enviado a Huesca, España, para protegerlo. Desde allí, su rastro se pierde en la niebla de la historia, hasta que las leyendas medievales lo rescatan. Este origen, entre la fe y la ficción, es el punto de partida de nuestra búsqueda. El Grial no es solo una copa, es un símbolo de redención, un objeto que conecta lo humano con lo divino. Pero, ¿a dónde fue desde Jerusalén? Para responderlo, debemos viajar al corazón de la Europa medieval. En la Europa medieval, el Santo Grial se transformó de reliquia cristiana en un símbolo de aventura y santidad. En el siglo XII, el poeta francés Chrétien de Troyes escribió Perceval o el cuento del Grial, la primera obra que menciona el Graal como un objeto místico. No era una copa, sino un plato mágico, inspirado quizá por mitos celtas. Pero pronto, poetas como Robert de Boron lo convirtieron en el cáliz de Cristo, y así nació la leyenda artúrica que conocemos hoy. En estas historias, el Grial era custodiado en un castillo misterioso, protegido por una dinastía de guardianes. Solo un caballero puro, como Sir Galahad, podía encontrarlo. Los caballeros de la Mesa Redonda, liderados por el rey Arturo, emprendieron la búsqueda, enfrentando pruebas de valor, fe y humildad. Pero el Grial no era solo un tesoro, era un espejo del alma, un desafío espiritual. Mientras los juglares cantaban estas epopeyas, el Grial comenzó a aparecer en rutas reales. Una tradición dice que llegó a Huesca, España, en el siglo III, enviado por San Lorenzo para protegerlo de los romanos. En el siglo VIII, durante las invasiones musulmanas, fue escondido en el monasterio de San Juan de la Peña, en un acantilado del Pirineo aragonés. Desde allí, según la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial, viajó a Valencia, donde hoy se custodia en su catedral. Otra ruta apunta a Glastonbury, Inglaterra, donde José de Arimatea supuestamente fundó una iglesia. La crónica de Glastonbury, escrita en el siglo XIII, afirma que el Grial estuvo allí, junto a la tumba de José. Incluso hoy, Glastonbury atrae a peregrinos que buscan su energía mística.
Pero, ¿cuál de estas rutas es la verdadera? Para responderlo, debemos visitar el lugar que reclama el Grial con más fuerza, Valencia. Valencia, España, año 1437. Una copa antigua llega a la Catedral de Santa María, donde permanece hasta hoy, venerada como el Santo Cáliz. De los más de 200 cálices en Europa que reclaman ser el Grial, el de Valencia es el candidato más fuerte. Ha sido usado por los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, y atrae a peregrinos de todo el mundo. Pero, ¿es realmente el cáliz de Cristo? Hablamos con una arqueóloga ficticia, la doctora Elena Navarro. El cáliz de Valencia es una copa de ágata, de 7 centímetros de alto, datada por expertos en el siglo I, explica. Su base de Calcedonia tiene una inscripción en caracteres cúficos, posiblemente ligada a Medina Azahara, lo que sugiere un viaje desde Oriente Medio. Según la tradición, San Pedro llevó el cáliz a Roma, donde fue usado en la Eucaristía. En el año 257, durante las persecuciones de Valeriano, San Lorenzo lo envió a Huesca. Luego, durante las invasiones musulmanas del siglo VIII, fue escondido en San Juan de la Peña antes de llegar a Valencia. Pero no todos están convencidos. Otros cálices, como el de León o el de Ocebreiro, también reclaman el título. En León, un documento egipcio del siglo XI sugiere que el Grial fue enviado desde Egipto al rey Fernando I. Sin embargo, las pruebas arqueológicas favorecen a Valencia. Su antigüedad, su origen oriental y los documentos históricos lo convierten en un contendiente serio. Aún así, como dice la doctora Navarro, el Grial es más que un objeto. Es una idea que inspira fe y búsqueda. La Catedral de Valencia no solo custodia una copa, custodia una historia de 2000 años. Para muchos, esta es la meta del viaje. Pero el Grial, real o no, vive también en nuestra imaginación. El Santo Grial no solo vive en catedrales y monasterios, vive en nuestra imaginación. Desde las epopeyas medievales hasta las pantallas de cine, el Grial ha inspirado innumerables historias. En 1989, Indiana Jones y la Última Cruzada llevó el Grial a millones, presentándolo como una copa humilde que otorga la vida eterna. La imagen de Indy eligiendo la copa de un carpintero capturó la esencia del Grial, no es el objeto, sino su significado. Pero el Grial también ha sido reinterpretado. En el Código da Vinci, Dan Brown sugirió que el Grial no era una copa, sino María Magdalena y su linaje. Aunque esta teoría es ficticia, refleja cómo el Grial se adapta a cada era. Para algunos, es un símbolo de poder místico, para otros, de búsqueda espiritual. Hablamos con una filósofa ficticia, la doctora Clara Mendoza. El Grial representa nuestra ansia de trascendencia, dice. No importa si es real, su búsqueda nos lleva a explorar quiénes somos. Esta idea resuena en movimientos modernos, como los peregrinos que recorren el Camino del Santo Grial, una ruta turística que une Huesca con Valencia, promovida por la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial. Cada año, miles caminan esta ruta, no solo por fe, sino por el placer de la historia y la aventura. El Grial también ha inspirado arte, música y videojuegos. Desde las óperas de Wagner hasta los videojuegos de Assassin's Creed, el Grial sigue siendo un icono de misterio. Pero, como dijo el poeta medieval Wolfram von Eschenbach, el Grial solo se revela a quienes son dignos. Tal vez, su verdadero poder está en la búsqueda misma. El Santo Grial no es solo una copa, es una idea que ha cruzado siglos y continentes. Desde la Última Cena hasta los Caballeros de Arturo, desde los monasterios del Pirineo hasta la Catedral de Valencia, el Grial ha sido un faro de fe, aventura y misterio. Tal vez nunca sepamos si el cáliz de Valencia es el verdadero, o si el Grial yace escondido en Glastonbury o León. Pero, como dijo el escritor medieval Chrétien de Troyes, el valor está en la búsqueda. Hoy, el Grial sigue vivo en los peregrinos que recorren su camino, en las historias que contamos y en las preguntas que nos hacemos. ¿Es el Grial un objeto real, o un reflejo de nuestros deseos más profundos? Esa es la pregunta que te dejamos. ¿Qué significa el Santo Grial para ti? ¿Te unirías a la búsqueda? Comparte tus pensamientos en los comentarios, suscríbete para más historias épicas, y no dejes de explorar los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima aventura.